Segundo bloque de Alfil TV, ya está en nuestro living el padre Pablo Viola, a quien hemos invitado para conversar sobre este comunicado que ha salido bastante duro con el gobierno nacional de la Iglesia y también sobre una serie de misas que se han realizado durante la semana. Pablo Viola, un gusto tenerlo, muchas gracias por venir. Gracias por venir. Se han visto varias postales extrañas, ¿no? De lo que ocurre dentro de estos espacios, las iglesias con miradas críticas, con expresiones que a veces uno no se acostumbra a ver, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, más que nada me parece que la iglesia está en los barrios, está en las comunidades y lo que nosotros vemos es la realidad, digamos. En ese sentido hay distintas situaciones o circunstancias por las que está atravesando nuestra gente, especialmente los más vulnerables, por los que la iglesia siempre tiene alguna palabra especial o a quienes mira y acompaña especialmente desde siempre, que a nosotros nos preocupan y que nos parece importante poner sobre la mesa. No nos preocupan de ahora, nos preocupan desde siempre, y siempre que consideramos que tenemos que tener alguna expresión o destacar alguna situación, lo hacemos. Después, la realidad es que mucha gente está pasando hambre, estamos en una situación difícil, creo que no digo nada nuevo, y en general los distintos sectores están todos de acuerdo que estamos atravesando una crisis y creemos que en las crisis hace falta ponerse a la altura y de las crisis se sale todos juntos. Y para unirnos y encontrarnos creemos que la realidad nos convoca y la realidad concreta de la gente, ¿no? El hambre, nosotros hace mucho tiempo y muchos años que venimos hablando del tema de las adicciones, del narcotráfico, que son las realidades que afectan de manera más directa a los sectores más vulnerables, ¿no? Y estamos convencidos de que atendiendo el tema de la pobreza, estamos resolviendo gran parte de los problemas que tiene nuestra patria, ¿no? Y se plantea mucho, perdón, el tema de la insensibilidad, inhumanidad por parte del gobierno, un gobierno que busca el número sin medir tal vez consecuencias. En ese marco el mismísimo Fondo Monetario Internacional paradójicamente hace advertencias, ¿no? Sí, mira, yo tiendo a pensar que lo que estamos viviendo hoy como coyuntura política es la consecuencia, espero yo que sea la última expresión de una gran crisis de la política en los últimos años, ¿no? Y que esta crisis de la política tiene que ver con con el alejamiento de la política de su gente, de los barrios, de las comunidades, del territorio, de la realidad concreta de lo que viven los argentinos. Y eso se expresa en agendas, se expresa en dinámicas, en lo que solemos llamar la politiquería barata. Y nos parece que lo que estamos viviendo hoy no deja de estar vinculado a esta gran crisis de la política que ha terminado aislándose de su gente y termina aferrándose a ideologías que claramente toda ideología carece de sensibilidad humana, ¿no? Porque está basada en ideas y no en la realidad de los hombres. Entonces nos parece que es muy peligroso cuando lo que queremos es instalar ideas. Como nos dice Francisco, ¿no? Es más importante la realidad que la idea, ¿no? Porque la realidad es lo que hay que atender. Me preguntaban en estos días, bueno, hay distintas opiniones sobre la realidad. Yo no creo que haya distintas opiniones sobre el hambre, ¿no? Me parece que el hambre nos convoca y tenemos que resolverlo. Ya sería tiempo de que en nuestra patria tengamos un plan de alimentación general para todos los argentinos, que permita que todos podamos comer lo que nos corresponde y como corresponde, ¿no? Recién detrás de cámara, antes de que empezara el bloque, conversábamos un poco de que ha existido una retracción por ahí de las estructuras partidarias que antes estaban más comprometidas en algunas tareas sociales y esa función pasó a ser asistida por ahí por los movimientos sociales. Este gobierno ha hecho una bandera en contra de los movimientos sociales y de cortar a los intermediarios, como si toda la asistencia social pudiera suplirse con un depósito en una cuenta bancaria. ¿Cuál es la parte de la contención social, la faz de la contención social que no puede lograrse de esa manera?
Mira, primero yo creo que hay un error de concepción en eso, ¿no? Y que tiene que ver con esto mismo de que no se puede trabajar en la realidad desde ideas. Bueno, tienen ideas de la realidad pero no la conocen. Pero no le pasa solamente a este gobierno, digamos, o sea, le viene pasando a muchos gobiernos. Y me parece que en ese sentido yo creo que desde el 2001 en adelante se empezó a configurar en la Argentina, desde los sectores más populares y vulnerables, un movimiento de organizarse para dar solución y respuesta a las distintas dificultades que tenemos en los barrios, ¿no? Y creo que una expresión muy acabada de eso, que se puso de manifiesto, fue la pandemia, ¿no? En tiempo de pandemia, si uno iba a los barrios populares de nuestra patria, se encontraba con las iglesias trabajando y con las organizaciones sociales trabajando en el territorio. Por ejemplo, nosotros no cerramos nunca las puertas de la parroquia, ¿no? Y yo recorrí más la parroquia en tiempo de pandemia que en otros tiempos, ¿no? Entonces, y esto pone de manifiesto que la política no está en el territorio, ¿no? Entonces, y con respecto a toda esta polémica, ¿no?, de la entrega de alimentos, esa demora, se debió judicializar absolutamente todo, cambiar el sistema. ¿Cómo lees todo eso que ocurrió y donde no hubo tal vez un sentido de practicidad? Es decir, bueno, pasó esto, se encontró esta cantidad de alimentos, lejos de distribuirlo rápidamente, intervino la justicia, se apeló a la decisión, mientras tanto se vencen los alimentos, mientras tanto hay hambre, mientras tanto hay índice de pobreza. sí, y esto va de la mano de no se puede eliminar a los intermediarios. O sea, si no te gustan esto, pone otros, pero que tengan capacidad de respuesta y organizativa, digamos, ¿no? De hecho, hace poquito, bueno, se hizo un acuerdo con la gente de la Fundación CONIC, que me parece bárbaro. En Córdoba tiene 2 lugares en los cuales atiende o está vinculada con 2 organizaciones o 2 comedores, y el resto, ¿cómo lo va a hacer? ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? O sea, es una cuestión operativa, no es ideológica, es una cuestión de los pies sobre la tierra. De hecho, nos pidieron ayuda a nosotros en uno de los barrios para que repartamos leche, ¿no? Entonces, cualquiera que tenga un mínimo de racionalidad se da cuenta de que hay una ideología que intenta hacer pasar todo por ahí y en realidad no termina alejándose de la realidad, ¿no? Entonces yo digo, lo que hace falta en este momento es que nos sentemos, que hablemos, que veamos las cosas como son, que pongamos los pies sobre la tierra, que reconozcamos a los que están trabajando en los territorios, que investiguemos a lo que hay que investigar y que vayan presos, que se haga lo que se tenga que hacer, porque la verdad que lucrar con la comida es un delito y guardársela peor todavía. A ver, hay toda una decisión de criminalizar, ¿no?, a los intermediarios. Hay una causa judicial, pero todavía no hay condena, y en el mientras tanto se castiga. Exacto. Bueno, nosotros ayer hemos hecho una misa reconociendo el trabajo y el valor del trabajo que hacen tantas mujeres en nuestros barrios, en comedores, merenderos, porque justamente nos preocupa esta estigmatización, ¿no? Nos preocupa que se diga sistemáticamente que los que están trabajando en el barrio, en las organizaciones, en un merendero, en un comedor, en una iglesia, son delincuentes y demás, porque además los que estamos en el barrio somos nosotros y la gente nos señala con el dedo, ¿no? Entonces es muy grave que caigamos en esa dinámica y peligroso, diría, ¿no? Entonces nos parece que hay que recuperar un poco de racionalidad en todo esto. Y bueno, nosotros también decimos esto de los alimentos, por ejemplo, que aparecieron guardados en los galpones. Nosotros queremos creer que es por el recambio de gobierno, por un desconocimiento de cómo funciona la cosa, no porque haya una mala intención, digamos, ¿no? Entonces, claro, pero ante el panorama real de esa transición, por ejemplo, tampoco hubo celeridad. Sí, bueno, estamos de acuerdo, digo, pero uno tiende a querer pensar bien, digamos. Pero por eso digo, o sea, supongamos que fue que no se dieron cuenta. Además, bueno, sentémonos, veamos. O sea, nadie puede negar la realidad del hambre en la Argentina, no se puede negar. ¿Se puede trazar una comparación respecto de cómo articula la Iglesia con el gobierno provincial y cómo articula o no con el gobierno nacional en la asistencia social? Mira,
Yo creo que en este último tiempo ha estado un poco más complicada la comunicación a nivel nacional. Anhelamos, creemos que se va a ir mejorando eso y que vamos a ir pudiendo sentarnos a dialogar y a hablar en esta clave de la que vengo hablando, ¿no? Respecto de Córdoba, bueno, tenemos la posibilidad de charlar y de hablar de distintas cuestiones. Bueno, ustedes saben, nosotros, por ejemplo, venimos levantando mucho la mano y la voz respecto del tema de adicciones y narcotráfico y demás, ¿no? Y en Córdoba se ha venido caminando, se escucha, se presta atención, obviamente que para nosotros siempre es poco, ¿no? O sea, para la realidad que vemos y la preocupación que tenemos respecto de los distintos temas, nos parece que habría que ir más rápido en algunos temas, pero hay canales de diálogo, hay mesas, hay posibilidad de dialogar y eso es algo que lo valoramos positivamente, digamos. Le agradecemos muchísimo su participación en el programa, ha sido muy amable. Por favor, un gusto y gracias por la invitación. Gracias. Bueno, seguimos en Alfil TV, tenemos el análisis político y económico de Gabriela Origlia. La semana pasada el gobierno de Javier Milei tuvo la mejor desde su asunción en términos económicos. Salió todo, la aprobación en el Senado de la Ley Bases, el desembolso del Fondo Monetario Internacional, los elogios que le hizo el organismo a la gestión de Milei, se renovó el swap con China, todo a pedir de boca. Sin embargo, parece no poder haber tranquilidad. Cuando todo indicaba que el paso por diputados de la revisión de la Ley Bases iba a ser un trámite con algunas negociaciones, el radicalismo empezó a poner objeciones. Quiere que el gobierno de Milei asuma el costo político de tener que reinstaurar ganancias y para hacerlo dice que hable el gobierno, que no digan los gobernadores, pero que de los 36 diputados del bloque, 9 responden a provincias gobernadas por el radicalismo. Entonces quieren que sea la nación la que insista en la necesidad de este impuesto y de esta manera así poder presionar para su voto. Ganancias es una carga que es de las más progresivas que tiene la Argentina, sin duda la que más, y ayuda no solo a la recaudación de las provincias porque es coparticipable, sino también a la de la nación. Si no se mejoran los ingresos nacionales, difícil va a ser poder eliminar el impuesto país. ¿Por qué? Porque se ha convertido en uno de los que más aporta a las arcas nacionales. Esta semana también el fondo le dijo al gobierno mejorar la calidad del ajuste fiscal, empeoró los pronósticos del Banco Mundial para la Argentina con una caída este año y una recuperación que recién empezaría el próximo, y por otro lado hubo un ida y vuelta entre el ministro Caputo y el Fondo Monetario, siempre a través de comunicados, cuando el organismo internacional planteó que el dólar exportador, este mix entre dólar oficial y dólares financieros, iba a terminar este mes. Caputo salió al cruce y dijo que no es así. La palabra del ministro lo que está indicando es que tampoco está cerca entonces la eliminación del cepo, porque si no, ese blend de dólar para quienes exportan debería terminar antes. Ahí estaba entonces el análisis de Gabriela Origlia. Estamos haciendo Alfil TV y ya tenemos posicionado nuestro próximo invitado. Así es, está en nuestros estudios Fernando Rambaldi, intendente de Calera, con el que tenemos varios temas para hablar. Vamos a conversar respecto de cómo avanza esta iniciativa de eliminar el peaje entre Córdoba y la ciudad de Calera, cuáles son los contratiempos que se han vivido en el Consejo Deliberante de la ciudad de Calera y varios temas más. Ya venimos. Nos vamos al corte, dale.